Nos vamos a ir, le agradecemos esta visita aquí a Radiográfica en este día que está muy pesado afuera, ¿eh? Le vamos a preguntar, pero todavía no se ha alargado la lluvia aquí, está hostil el clima. Él es Ariel Navarro, el coordinador ejecutivo de la Red Futuro, recientemente ha estado en Colombia. Vamos a hablar un poquito de Red Futuro y de lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo ahí a todos y todas los que nos escuchan. Bueno, gracias. Está hostil, como dije, el clima, Está ¿verdad? hostil. 9 kilómetros en bici lo hacen más difícil todavía. Hoy no me leyó la humedad usted, Pablo Pereira. Claro, Creo que hay alguna eso. respuesta ahí. Hay alguna, la humedad está en 78%, Bien. Úrsula. Y bueno. Es un poco difícil vivir con esta humedad, ¿no? Bueno, hay otras cosas más difíciles, le digo. Hay un poco de clima en la humedad. Sí, Tendría que ser. seguramente. Red Futuro, hace poquitito tuvieron el segundo encuentro en Bogotá, que es la Red Futuro. Contanos, Ariel. Así es, terminamos el segundo encuentro el 4, el domingo pasado. La Red Futuro es un espacio que surge de manera informal hace 2 años, a partir de encontrarnos en distintas instancias internacionales, en elecciones, en procesos de cumbres sociales, en procesos de otras instancias de articulación, un grupo de compañeros y compañeras con los que venimos recorriendo estos caminos desde hace por lo menos 20 años, algunos y algunas, cuesta reconocerlos porque da cuenta ya de que el tiempo pasó. Y que en realidad nos encontramos y nos identificamos a partir de algunas premisas. La primera, que había una especie de corte generacional en un espacio de liderazgos que venían asumiendo con cada vez más protagonismo en sus países la toma de decisiones de los propios procesos nacionales, diputados, senadores, ministros, funcionarios, en el caso de Chile, Gabriel, presidente de su país y demás. Entonces hubo un primer elemento en común que nos juntó, que fue: hay una nueva generación, lo que María José Pizarro, la senadora colombiana, que fue la anfitriona de este evento, llama la generación bisagra. No los viejos liderazgos, los que encararon el proceso de transformaciones del ciclo de los 2000, que fue probablemente el ciclo de transformaciones más profundo de nuestro continente, pero tampoco la generación que empieza a aparecer en política, una generación que está en el medio, que toma parte de las conquistas de lo que sucedió en aquellos momentos, pero que también propone una nueva agenda y tiene algunas preocupaciones que tienen que ver con cómo llegarle a estas nuevas generaciones de jóvenes que empiezan a militar en la política y que en muchos casos no reconocen los logros de aquellos ciclos porque los ven como lejanos. Es decir, que ven como lejanos los ciclos, te referís a los procesos políticos del principio de este siglo. Totalmente. Que lo ven como parte de lo dado y que, bueno, es parte de las discusiones que tenemos en todo el continente en relación a cómo hacemos para abordar políticamente y electoralmente a jóvenes que en muchos casos terminan abonando opciones de la derecha. Como el caso de Argentina. Exactamente. Argentina sucede también, en Chile, sucede en Ecuador, sucede en Colombia, digamos, hay muchos sectores de la juventud que empiezan a ver procesos de libertarios, de los ultraliberales, con algún grado de simpatía, porque en realidad lo que vende el ciclo político, que para nosotros es, como dice Fito Páez, llevamos esas marcas en la piel, es un ciclo que nos llenó de alegría, de emoción, de derechos, de conquistas. Para muchos y muchas eso es parte de lo dado. Entonces me parece que ahí había un primer elemento, cómo esta generación intermedia tiene la responsabilidad política de trasladar parte de las conquistas, pero a su vez también de interpretar las nuevas demandas, porque estamos en un momento distinto y ese es el otro tema. Digamos, el primero tenía que ver en este reconocimiento como generación que tiene cada vez más protagonismo. El segundo, estamos en un nuevo momento político en el mundo y en particular en la región. No es un ciclo político de defensiva de las ideas de las izquierdas como fueron los 90, donde la ofensiva neoliberal se llevaba puesto todo nuestro continente y que de alguna manera las articulaciones en aquel momento daban cuenta de ese ciclo. Digamos, si uno mira
Los procesos de articulación en los 90 tenían que ver con cómo construimos articulación en las resistencias. El Foro Social Mundial, el Foro de San Pablo, eran espacios donde los procesos de izquierda y progresistas estaban afuera de los gobiernos. Pero tampoco es el ciclo de los 2000, donde esas articulaciones pasaron de la resistencia a la institucionalidad. Cuando llega primero Chávez, después Lula, después Néstor, Evo, Rafael, el Frente Amplio, etcétera, etcétera. Digamos, todo el proceso de articulación regional pasó a la institucionalidad y se consolidaron herramientas como la CELAC, la UNASUR, se fortaleció el Mercosur. Y hoy estamos en un momento mucho más complejo para pensar articulaciones. ¿Y porque cómo sería ese nuevo momento? ¿Qué debatieron? y lo que estamos viendo es que es un ciclo de mucha más inestabilidad en relación a los tiempos de los procesos, porque digamos, hay un elemento que es objetivo. Digamos, nosotros le podemos ganar a la derecha. Hemos construido alianzas y herramientas y estrategias políticas para ganarle a la derecha. Desde el 2015 para acá, si uno mira, hubo un intento de, bueno, se terminó el ciclo progresista, viene una ola de restauración neoliberal y no vuelven más. Lo que nos cantaban en la calle no vuelven más. Bueno, volvimos. Porque Macri duró un mandato, porque Bolsonaro duró un mandato, porque el golpe en Bolivia duró un año. Volvimos, pero ¿para qué? Me parece que ahí está el tema, para qué y cómo, y qué dificultades tenemos. Ninguno de los ciclos políticos de la derecha logró asentarse, pero nosotros estamos teniendo dificultades. Entonces, así como nosotros tenemos capacidad impugnatoria sobre ellos, y ellos tienen capacidad impugnatoria sobre el ciclo político nuestro, la discusión en relación a las estrategias de articulación también tiene que dar cuenta de ese momento. De alguna manera, digamos, este fue el segundo encuentro público, también contamos con García Linera, con Álvaro, que estuvo en el primero, y que él de alguna manera nos cuenta más o menos qué es lo que está viendo en relación al rumbo, a los desafíos que tiene esta nueva etapa de ciclo progresista, donde lo que construimos son alianzas probablemente mucho más amplias de las que quisiéramos para ganar las elecciones, pero esas propias alianzas nos limitan la capacidad de transformación. Entonces él plantea, y nosotros compartimos, la necesidad de radicalizar las medidas una vez que llegamos al gobierno, de generar hechos concretos que permitan que los pueblos latinoamericanos tengan cuestiones concretas en las que sientan y en las que crean que están viviendo mejor gracias al desarrollo de los gobiernos progresistas. Ariel, vos comentabas un poco de una nueva generación, ¿no? En este sentido, estamos hablando también de una franja etaria de gente que no están en esos espacios hoy de discusión internacional. Vos hablaste de la UNASUR, de otras herramientas que tienen que ver con gobierno, ¿no? Esa nueva generación, o por lo menos Red Futuro, es para abarcar esa nueva generación que no tiene espacio para debatir la coyuntura internacional, regional. Sí, lo que buscamos es eso, y Colombia dio cuenta de la avidez de esa generación por participar de debates internacionales. Nosotros teníamos previsto un encuentro que contaba con una participación de alrededor de 500, 600 personas en los distintos debates, talleres, comisiones y demás, y el encuentro nos desbordó completamente. Fueron más de 500 personas. Las actividades centrales hubo alrededor de 800, 900 personas, gente afuera, con pantallas, los paneles que iban a ser talleres de trabajo para 50 personas terminaron siendo talleres de 200 personas. Hay algo, quienes integran Red Futuro son representantes, militantes de organizaciones políticas, partes de institucionales o con funciones en algunos gobiernos de América Latina. ¿Cómo es esa composición? Sí, no hay, digamos, lo que tiene la red es que como es un espacio en formación, digamos, tenemos una estructura, un consejo político, coordinaciones ejecutivas en los países y demás, pero no está estructurado ni de una manera ni de otra. Digamos, lo que nosotros tratamos de conservar es la flexibilidad, porque en realidad
esto que decía al principio, el punto de partida es el reconocimiento de compañeros y compañeras que atravesamos procesos similares en cada uno de los países. Obviamente cada uno de los países tiene sus particularidades, hay procesos donde los movimientos políticos cobran mucho mayor protagonismo que los movimientos sociales, hay otros que son liderazgos mucho más mediáticos, por llamarlo de alguna manera, que tienen parte de su capital político a partir de la presencia en medios, en redes. Hay otros espacios que también integramos que están vinculados a fundaciones, a centros de pensamiento y de investigación, vinculados a los distintos espacios políticos. Entonces, en ese sentido, es un espacio que conserva una flexibilidad en cuanto a la representación. Te pregunto por... bueno, que en la charla con gente de otros países, ¿qué te dicen de Argentina? ¿Qué te preguntan de Argentina? ¿Qué ven que se está jugando hoy en Argentina con este gobierno de Javier Milei? Bueno, primero la solidaridad de todos y todas, la preocupación. En parte lo que se ve es que había algo previsible en el resultado. Digamos, nosotros obviamente en el proceso electoral y en la militancia cotidiana hubo una sensación de que podíamos ganar el año pasado, y me parece que eso desde afuera, a partir obviamente de datos concretos de los límites que ha tenido el gobierno anterior y demás, fundamentalmente, algo que no entienden. Pero acá tampoco entendemos. No entendemos, pero estamos acostumbrados. Pero la vivimos. Pero estamos acostumbrados a que lo que compramos a la mañana salga 2 veces más a la tarde, y para ellos es una locura inentendible. No, después, en realidad, 2 cosas, digamos. Hay una preocupación en relación a la posible expansión de esas ideas. Por ejemplo, compañeros de Chile, incluso entre octubre y noviembre, aparecen en encuestas en Chile que alrededor del 30% de la población quiere un Milei para su país. Bueno. Un país que tiene, creo que 7, 8 puntos de inflación al año. Entonces, y después, digamos, una expectativa, digamos, la primera, una preocupación sobre todo en relación a las consecuencias que va a tener el gobierno sobre el pueblo argentino, preocupación en relación a la posibilidad de que se expanda un ciclo de ideas conservadoras, libertarias, liberales en la región, incluso también vinculándolo al proceso de Bukele, que nosotros lo vemos por ahí un poco más lejos, pero en los países que están más entre Centroamérica y la parte más arriba de Sudamérica, lo de Bukele en tanto ciclo que tiene algún resultado exitoso, bueno, no solo en términos electorales, sino en llegada a la gente, me parece que ahí empieza a haber una preocupación y que nosotros deberíamos empezar a tomarlo más allá de la lejanía del proceso político. Y después, más allá de la preocupación, también la sensación de esperanza y de expectativa en el proceso de reorganización del pueblo argentino. En eso, digamos, me parece que algo que nosotros siempre exportamos, por decir de alguna manera, es que el proceso de organización popular de la Argentina tiene las herramientas suficientes como para frenar los ciclos de avance y de destrucción de los derechos de nuestro pueblo. En Red Futuro, me imagino que ustedes tuvieron como la agenda también el tema de las extremas derechas, ¿no? En cada país tiene una particularidad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes el enfrentamiento a las extremas derechas en la región? ¿Llegaron a debatir ese tema? Sí, está dentro de, obviamente, de las preocupaciones. Ahí hay 3, digamos, nosotros lo discutimos en 3 sentidos. El primero, digamos, el encuentro tuvo una parte pública, también tuvo partes de discusión interna, sobre todo porque como es un proceso en formación, hay que avanzar en la consolidación de algunos acuerdos y algunas discusiones que están todavía en gestación. En esa parte interna lo discutimos fundamentalmente en 3 sentidos. La primera, en clave de comunicación. Me parece que ahí nosotros lo que tratamos de construir también es una agenda de articulación en términos de comunicación, de cómo enfrentar los mecanismos de comunicación en esto que decíamos al principio. Digamos, a nosotros hay una parte de la discusión política que tenemos hacia los sectores que se incorporan a no solo a la militancia, digamos, que se incorporan electoralmente por cuestión generacional,
que los modos de comunicación, la manera de llegar, hemos quedado atrás. Eso es evidente en el caso argentino, pero también sucede en otros lugares. Entonces, bueno, la posibilidad de que este sea también un espacio para compartir experiencias, para compartir aprendizajes, para empezar a también entender cuáles han sido los errores en algunos países y dejar de hacerlo, es uno de los mecanismos. La idea es que eso sea un espacio también y una usina de producción de contenido y que nosotros desde la red podamos empezar a establecer algunas puntas de por dónde encarar procesos de comunicación que den cuenta de la nueva etapa. La segunda, en relación a la discusión más política de cómo abordar una vez que accedemos a los gobiernos, esto que también decía hace un rato, cómo hacemos para que los gobiernos que llegan con ideas y con discursos y con propuestas transformadoras sean en los hechos gobiernos transformadores y que eso de alguna manera impida que el avance de las ultraderechas contacte con los sectores populares que sienten que nuestros gobiernos no generan ninguna medida que les transforme no solo radicalmente, sino concreta y materialmente algunos aspectos de la vida. En eso me parece que el proceso que están haciendo en Colombia con el presidente Petro es muy significativo en relación a dar la discusión en temas vinculados a la educación pública, la mejora concreta de algunos aspectos de la economía y demás. Y el tercer elemento tiene que ver con cómo construimos en el espacio de articulación más regional, instancias de debate que nos permitan formar militancias políticas vinculados a los grandes temas. Algo que yo me incorporé a finales de los 90 a la militancia política y la discusión regional fue parte muy importante de el proceso de formación. De alguna manera fue parte importante porque veíamos que venía Chávez, venía Fidel, venía Evo, íbamos todos a Córdoba, a Mar del Plata, y eso de alguna manera en los últimos años se perdió. No, el proceso de integración y el proceso de articulación no es parte hoy, por muchas razones, probablemente porque estamos... Es más institucional, ¿no? Y porque estamos enfrentados a desafíos todos los años electorales y cada uno después vuelve a su país y tiene su dinámica. Entonces, bueno, ¿cómo volver a recuperar parte del espíritu, la mística, la épica latinoamericana y que de alguna manera eso también tenga que ver con cómo enfrentar ideas que tienen su propio proceso de articulación y que lo vemos y que en los últimos años ha sido probablemente mucho más efectivo que los espacios de articulación que nosotros hemos construido para generar esa sensación de unidad y de articulación regional e internacional. Sabes que cuando decías al principio, quizás se me vuelve de nuevo con lo que estás diciendo ahora, que hablas también de cuáles fueron los errores, pero uno piensa a priori qué pasa con las juventudes hoy, juventudes que no han atravesado de manera militante, o sí sus familias, o sí cuando eran niños, niñas, los procesos políticos que más transformadores del último siglo, que es esto que decías, Ariel, parece como dado, ¿no? Una realidad dada o un derecho conquistado. Y hay algo de eso, pero quizás parte de lo que hay que discutir en la etapa es, sin duda hubo un asedio muy fuerte que transformó todo eso, lo vemos en lo que sucede en nuestros países. Ahora bien, ¿cuáles fueron los errores que de alguna manera, o qué críticas hacer o qué reflexionar respecto de eso que fue y que impidió que nuevas generaciones lo tomen como una conquista o como algo por lo que seguir luchando, militando o lo que fuera, sino como se ve muchas veces que es como algo dado, ¿no? Es decir, hay un asedio, claro. Ahora, ¿qué errores hubo quizás en muchos de esos procesos? ¿Discutieron algo de eso? Sí, a mí, digamos, más allá de la discusión que existió, no me gusta plantearlo pura y exclusivamente en términos de errores. Yo creo que, ha habido obviamente errores, ha habido límites, me parece que es lo menos importante en relación a lo que significó ese ciclo político.
lo que nosotros lo encaramos, o por lo menos una parte de nosotros encaramos esa discusión en clave de actualización, digamos, más que de discusión de que esto no hay que hacerlo, sino que entendemos que hay un nuevo momento en el contexto económico global, digamos, el ciclo político de los 2000 se asentó sobre unas condiciones económicas que hoy no existen. Entonces, ahí hay que hacer un proceso de actualización en relación a cómo pensar los procesos nacionales y los procesos de unidad regional también de América Latina en un mundo que es probablemente mucho más complejo. En los últimos 3 años atravesamos una pandemia, la guerra entre Rusia y la OTAN, la invasión hoy del Estado genocida de Israel sobre Gaza y el genocidio sobre el pueblo palestino, digamos. Esa complejidad más crisis climática, los incendios que estamos viendo hoy sí, es muy vertiginoso además. Y esa incertidumbre también en algo que plantea Álvaro en relación a, cuando digo Álvaro es García Linera, en relación a la falta de horizonte predictivo, de que no hay para adelante ningún modelo de los que ya conocemos que te diga, bueno, la salida es por acá. A nosotros nos ponen el desafío de actualizar, más que de escrutar como si fuéramos jueces de un proceso político que transformó nuestras vidas como ninguna otra, digamos, sobre el cual después podemos incorporar y sumar aportes. Me parece que hay toda una generación que se incorpora a partir de las luchas ambientales, obviamente el proceso vinculado a los feminismos y las diversidades, la economía popular, todos esos elementos que yo creo que se incorporan hoy con mayor protagonismo y que de alguna manera lo que buscamos con la red es no decir lo que ya existió hasta acá no existe, limpiamos todo, nosotros somos como el programa pero al revés, somos los limpios, y los buenos, los feos, los sucios y los malos son ellos. Claro. Limpios, lindos y buenos. Limpios, lindos y buenos. Ese soy solo yo acá. Sino que bueno, tenemos algo para aportar y que en realidad contacta con las demandas y las expectativas de una nueva parte o de la parte que se incorpora electoralmente a nuestros países y que necesitamos de alguna manera abordarlo porque hemos decidido jugar bajo las reglas de la democracia liberal, entendiendo sus límites, pero también entendiendo que es hoy algo que hay que defender porque la única posibilidad para un proceso transformador en América Latina pasa por defender y profundizar la democracia. Lo vimos, de hecho, en Colombia justo cuando estuvimos reunidos con el presidente, él nos hizo un recorrido histórico del desarrollo de las ideas de izquierda de Colombia para llegar al punto de plantear que hoy está sufriendo un asedio que es el mismo asedio que sufrió Cristina en su momento con la intervención del Poder Judicial, que lo sufrió Lula con la cárcel, con la intervención de primero el juez que terminó convertido en el ministro de Justicia de Bolsonaro, que sufre Evo hoy con la proscripción política. Digamos, hay un asedio hacia las ideas transformadoras, los procesos de cambio, y me parece que nosotros en ese marco y en esas reglas y en esas condiciones lo que venimos a proponer es cómo incorporamos una nueva agenda que dé cuenta de lo que está pasando en una parte del electorado y en una parte de los pueblos de América Latina y que sirva para aportar a los procesos de transformación. Nos visita Ariel Navarro, que es el coordinador ejecutivo de la Red Futuro. Hace poquito estuvieron en un encuentro en Bogotá. Sí, algo decías recién, estamos en un momento de ebullición geopolítica, una disputa muy importante. ¿Cómo analizaban, cómo ven el tema? Bueno, ya la potencia que tiene China, Rusia de nuevo muy potente en el tablero internacional. ¿Cómo analizaban la multipolaridad y las oportunidades de Latinoamérica o de esta parte del continente en ese nuevo mundo? Sobre la base de esto último que decías vos, digamos, la palabra que aparece es la oportunidad. La oportunidad y el repliegue de Estados Unidos sobre la zona, te agrego. Totalmente. Y la oportunidad, digamos, la oportunidad para construir acuerdos estratégicos que, en función también de esta otra discusión en relación a la actualización política y económica del ciclo,
que nos permita construir un modelo de desarrollo no solo más justo, sino mucho más diverso también, que dé cuenta de los desafíos ambientales. Tuvimos un debate vinculado al proceso de transición energética que están llevando adelante allí en Colombia. Estuvo el ministro de Minas y Energía, que es el funcionario que lleva adelante ese proceso, donde incluso, analizando los números, Colombia ha decidido perder una parte de su potencial en términos de productor de hidrocarburos para dar la discusión más conceptual. En eso me parece que el gobierno de Colombia, y en particular el presidente Petro, es de alguna manera hoy uno de los liderazgos en la región que plantea con mucha claridad, quizás con la claridad mayor en relación a los distintos procesos que hay, cuáles son algunos de los desafíos estratégicos. Y en términos económicos, uno de esos es la transición energética, es el cuidado del ambiente, la discusión en relación a qué hacer con la Amazonía, la discusión en relación a cómo construir con Brasil acuerdos que permitan defender y proteger eso. Y en términos de articulación, lo que planteamos es la oportunidad política de desarrollar algún ciclo de construcción de modelo económico que dé cuenta de las potencialidades de la región. Por ejemplo, con la industria del litio. Nosotros tenemos hoy una industria del litio con un potencial enorme, pero ninguno de los 3 países saca o expande su frontera de producción mucho más allá de la industria extractivista. Claro. Cómo aprovechar las potencialidades para terminar produciendo el auto en la región que tenga la batería de litio, y que eso nos permita diversificar el modelo y la matriz económica de la región, obviamente entendiendo que para que eso se construya necesitamos construir también procesos políticos de mayor sintonía. Y de alguna manera esto que buscamos de encontrarnos aquellos compañeros y compañeras que tienen entre 45, 46, 47 años hasta 30, que son los que en los próximos años van a ser probablemente ministros, o ya lo están siendo, ministros, presidentes, pero con mucha mayor posibilidad lo puedan ser, el alcalde de San Pablo, el gobierno de Uruguay el año que viene. Cómo empezar a construir esa confianza, esa articulación, para que cuando sea el momento de llegar o en el mejor de los casos de acceder a los gobiernos nacionales, tener construida ya la articulación y la confianza para que esos procesos políticos, económicos y sociales tengan mayor capacidad de irradiar sobre el conjunto de los países. Claro. Ariel, sí. Perdón, no, estas liderazgo que estaba hablando Ariel, era un poco, tenía que ver, hablaba de San Paulo, Guilherme Boulos, que es muy joven y uno de los grandes liderazgos ahí, es posible futuro presidente según Ariel, pero quería aclarar eso. Pero no muy joven, según Ariel también. No muy joven. No. Es joven. ¿No? Upa. No sé cuántos años tiene, debe tener menos de 50. Menos de 50, es joven, es Es joven. muy joven. Es joven, es joven. Hablamos del líder del movimiento Sin Techo de Brasil, que es diputado en este momento. Es diputado nacional en este momento y precandidato a la intendencia en la municipalidad de San Paulo. Bien. Por último, Ariel, estuviste en Colombia en un momento muy relevante de Colombia, no solo por lo que significa Gustavo Petro en la historia de Colombia y en ese marco América Latina, sino muy coyunturalmente hubo movilizaciones la semana pasada. El mismo Petro habló de un golpe institucional, de una desestabilización institucional que tiene que ver con el Poder Judicial. ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasó? Así es. Bueno, ¿Qué algo decía el mismo con el que estuviste reunido? Algo que contaba también antes, digamos, él en general, él personalmente muy tranquilo, muy confiado. Obviamente nos contó el ataque que estaba sufriendo en esos momentos. Él iba a participar el viernes de las actividades públicas y nos mandó un mensaje disculpándonos porque había empezado ahí la avanzada del fiscal, de un fiscal que ha dicho públicamente que tiene el segundo cargo más importante del país, un fiscal que tomó la decisión
como muchos sectores del Poder Judicial en el continente, de jugar decididamente en términos políticos para frenar los procesos de cambio. Que iba a elección Que se vencía el mandato y para la renovación del mandato, ahí el presidente tiene que proponer una terna. El funcionamiento de la elección del fiscal es una propuesta de una terna que hace el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial elige uno de esos 3 candidatos. Y el presidente Petro propuso por primera vez una terna compuesta por 3 mujeres de probada experiencia judicial, de probada legitimidad e independencia, y el fiscal, en función también de su proceso de negociación, hace una lectura un tanto extraña en relación a un financiamiento que vincula la campaña electoral, que dice que el pacto histórico no declara un financiamiento que no era para el proceso electoral, sino que era un sindicato que había aportado un dinero para controlar la fiscalización, digamos, para garantizar la fiscalización del día domingo. Por lo tanto, estaba por fuera de los gastos que forman parte del financiamiento electoral para la campaña. Un gasto que además, si lo ves en números, comparado a los gastos ilegales que reciben los otros candidatos de sectores paramilitares, de sectores vinculados al narcotráfico, es irrisorio. Suspenden al canciller, es la primera vez que lo hacen en mucho tiempo, digamos, pero lo que hubo claramente es una decisión del Poder Judicial de frenar el proceso político. Ante eso, el presidente, entiendo yo y entendemos porque lo conversamos después de la reunión que tuvimos con él, la decisión política de enfrentar con firmeza, primero de denunciar, de exponer la situación y después de convocar a la movilización. Claro, convocó a la el movilización. jueves hubo una movilización grande en la Fiscalía y el proceso, todo indica, va a avanzar en los términos institucionales y se va a renovar el cargo del fiscal. Esperemos que eso permita también frenar un poco el intento de desestabilización de la derecha allí. Bien, gracias por visitarnos. No, gracias Y a Red usted. Futuro, acá tengo un documento que ha salido de este segundo encuentro que tuvieron en Bogotá, se lo sigue en algunas redes, se puede ver este material en algún lado. Tenemos una cuenta en Instagram que es redfuturo.lat. Bien, muy bien, acá estoy con Generación de Paz, es segundo encuentro de la Red Futuro, un documento que han emitido. Gracias, Ariel Navarro es quien nos visitó, el coordinador ejecutivo de la Red Futuro. Muchas gracias.